Santa Ana de Aloasí, una parroquia cuyos habitantes establecen una estrecha relación con el campo, llenas de nobleza y virtudes, son algunas de las cualidades que caracterizan a su gente. En sus calles afloran recuerdos del esfuerzo de sus antepasados, que lograron con entusiasmo levantar una tierra más fuerte. Barrio El Centro, un maravilloso lugar que guarda los más gratos recuerdos de todo un pueblo, y un palacio en cuyo espacio habitaron personas que hicieron de su sueño una realidad. Una vida con muchas visiones, envuelta de una verdadera alegría, que floreció como el jardín de su palacio, tan bello como aquellas personas que habitaron su espacio, dando vida y decorando el alma a quienes la rodeaban. Así era la vida de José Ignacio Albuja, un gran personaje histórico que ayudó a su gente para lograr un pueblo más noble y trabajador. Acompáñanos a escuchar su grata historia gracias a sus familiares. Soy María del Carmen Albuja Bonina, la hija número 10 de la larga familia formada por mi papá José Ignacio Albuja Jaramillo y por mi madre María Eloísa Bonina Iturralde. Esta casa representa para nosotros algo muy importante, porque aquí, en este sitio donde estamos, ocurrieron cosas históricas de importancia, no solamente para Aloasí ni todo el cantón Mejía, sino para el país. Así es. Porque mi papá fue asesor económico del presidente Ayora en época de la crisis, de una gran crisis económica de los años 30, ¿no? Y el ministro de gobierno de Ayora fue Julio Moreno, fue el segundo de Peña Herrera. Julio Moreno Peña Herrera, padre de Julio Moreno Espinosa, que fue alcalde de Quito. Y él era la casa de campo de la familia. O sea, venían con tanta frecuencia que la familia de Julio Moreno se sentía parte de esta casa. Esta casa recibió a muchos apóstoles de Quito, Monseñor Forni, a presidentes, en fin, fue un espacio político y social importantísimo. Mi nombre es Juan Diego Paredes Albuja, soy nieto de José Ignacio Albuja, hijo de Julia Alegría Albuja Bonina. Mi madre fue la segunda hija mujer de mis abuelos, un poquito mayor que mi tía María del Carmen, inmediatamente mayor que Ernesto. Vengo a esta casa a los 20 o 25 años, no había entrado, es la casa de las vacaciones de mi infancia, me trae muchos recuerdos maravillosos, aunque le veo que está un poquito desvalorada. Debería arreglarse un poco más la casa, darle el esplendor que siempre tuvo. Lo que dice mi tía es muy interesante. Esta es una casa donde se produjeron muchos acontecimientos históricos. La casa fue construida allá por el año 1908-1910 por mi abuelo, de la mano del arquitecto Alberto Pérez. Fue un arquitecto porteño muy connotado, que incluso fue la persona que diseñó y construyó el Templo de las Lajas en Colombia. Por esta casa pasaron muchos presidentes de la República, muchos políticos, incluso en alguna ocasión estuvo un profesor de la Escuela de Guerra, un profesor chileno que era el coronel Augusto Pinochet. Sí. Fue una casa visitada por presidentes como Isidro Ayora, el general Alberto Enríquez Gallo y algunas otras personalidades.
la actividad de mi abuelo fue muy amplia. Él empezó con su actividad política en 1912, cuando fue elegido con 32, 33 años, fue elegido por primera vez concejal de Mejía. En esa época había el consejo y el presidente del consejo, y no había alcalde. Entonces, quien hacía las funciones de alcalde era el presidente del consejo. ¿Qué fue Mario el presidente? Mi abuelo fue concejal desde 1912, más o menos hasta 1954, ininterrumpidamente. Es decir, tuvo un servicio público de más de 40 años, fue varias veces presidente del Consejo de Mejía, y a lo largo de esta dilatada carrera política se dedicó a realizar una abundante obra pública en beneficio no solo de la parroquia de Rosí, sino del cantón de Mejía. Esta actividad política además estuvo combinada con una exitosa actividad agropecuaria. Mi abuelo fue uno de los agricultores y ganaderos más importantes de su época, de tal manera que, por ejemplo, asesoró económicamente al presidente Isidro Ayora en asuntos relacionados con la agricultura. También asesoró al dictador Alberto Enríquez Garo, y en 1932 fue elegido senador funcional por la agricultura de la sierra. Lamentablemente ustedes deben recordar que en 1932 quien ganó la elección para presidente fue Netanyahu Bonifaz Mascaso. Como Netanyahu Bonifaz era una persona conservadora, la trinca liberal, que la verdad es que tuvimos una trinca liberal que a base de fraudes y con monedas ostentó el poder hasta casi los años 60, ¿no? No se le permitió a Bonifaz asumir la presidencia de la República diciendo que era peruano, y consecuentemente no se posesionó esa legislatura, de manera tal que mi abuelo, si bien fue electo senador funcional por la agricultura de la sierra, nunca pudo ejercer ese cargo. Este empedrado es el que era antiguo. Así. Esto es más antiguo que la casa. Este empedrado seguramente sea de... Este es el original. 1880, una cosa así. Pero yo completé ese de ahí. Y esa era la cocina, era acá. La cocina. Es lo que les digo, el piso es de ladrillo. Esto era una barbaridad. ¿Y estos cuadros no pertenecían No, esos horrores. No, eso no. Por lo general, ¿qué nomás debía estar en este espacio? ¿O era...? Verá, Esto era abierto. Aquí habían unas bancas de madera. Ya. Las típicas bancas esas con hileritas. Sí. Pero aquí, cuando yo era pequeña, se desgranaba el maíz. Aquí se desgranaba el maíz. Y entonces era precioso, pues porque estábamos con las desgranadoras así. Esta, la primera que está aquí, ya, de esas. Habían varias. Por nuestro lado derecho, ¿qué se encontraba? A ver, acá luego fue la cocina nueva. Ya. Sí, Obviamente señor, la cocina. le han reducido tamaño. El baño era solo el de más acá. Eso era una cosa complicada, que semejante casota solamente había un baño. Y otra cosa que yo jamás entendí es por qué razón nunca hubo una chimenea. ¿Nunca hubo? Claro. ¿No va qué? Chimenea. Estas eran bodegas y este era el cuarto que toda la vida dijimos, el cuarto del Valentín. Valentín Tayupanta era el cochero de mi abuelo. El cochero y después el paje cuando yo era pequeña. Él servía la mesa y todo. Vivió aquí hasta prácticamente el final de su vida. Y cuando murió recuerdo que mi abuela me delegó formalmente, yo tenía 10, 12 años, me delegó formalmente para que venga al velorio. Yo estuve en el velorio del Valentín con mucho placer. Te puedo decir que era como la mano derecha de su abuelito. Aquí, Era en la pared de acá, por aquí era la piscina. Sí, Era una claro. piscina preciosa. Eso quedó eliminado con la ampliación de la calle. Esas bancas no son de madera, ¿no eran esas mismas? Sí, ¿no? esas no son.
No, porque pero son los con- pilones y todo. Este árbol, creo que El árbol lo más una vez, chévere es de una los- acacia, sí. Eso es muy bonito, ¿no? Todo el jardín tenía árboles así. Este árbol, por el tronco, ustedes ven que tiene más de 100 años. Una pesa casi. Acá había gallineros. Habían unos gallineros. De las actividades financieras de mi papá, fuera de la agricultura, de la ganadería, de la política, también él tenía una idea de avanzada, ¿no? Para los negocios. Veo que está pasando que aquí yo había dejado una carta, una copia de una carta del presidente de los ferrocarriles, Harman. Harman era un alemán que era de los que vinieron a hacer el ferrocarril. Y mi papá tuvo la feliz idea de arrendar al Estado un ferrocarril que pasaba por la estación de tren de acá, que se llamaba el tren de Aguja. Entonces mi papá hizo una idea, pero tan de actualidad son las agencias de carga, ¿no? Y por todos, o sea, él, además de las haciendas que tenían propiedad, tuvo en arrendamiento a la asistencia social el gran El Chapicho, cuando El Chapicho era un continente. Y entonces, donde es ahora el telón del ejército, desde la carretera hasta el corazón iba. Y entonces él se dedicaba al negocio del trigo y tenía molinos en cada ciudad por donde pasaba el tren. Entonces tenía molino en Machachi, tenía molino en La Tacunga y así sucesivamente. Y vendía, entonces el trigo llegaba hasta Guayaquil, pero iba quedándose en los diferentes molinos para la venta a la gente del sector. Y tenía ideas tan fantásticas que hasta se inventó un aparato como los que se hacen ahora para hacer pacas de alfalfa, ¿ya? Pero es inventado por él y exportaba desde Alguacil pacas de alfalfa a los hipódromos de Panamá. Mi papá construyó un hotel, el Hotel Tesalia en Machachi, y tenía las siguientes cosas, por ejemplo, en el tren, así que como tenía el tren de carga, tenía para pasajeros. Tenían lo mejor de Quito, hacer un novenario en las aguas de Tesalia. Para eso estaba este palacete, que era el palacio, que era esta casa. Entonces mi papá, cuando venían los turistas, les hacía un brindis en el jardín de Rosero y luego les trasladaba en los coches de diligencias antiguos, les trasladaba al hotel y luego a Tesalia. Entonces hizo turismo. ¿En qué área no estuvo él? Pero ante todo, como dice Juan Diego, un filántropo de primera y un hombre de un corazón caritativo maravilloso. En la habitación de frente de la que estamos, que es el gran salón, que ahora no tiene nada de gran salón, pero vamos a volver a hacer colaborando con la allí, cuánta gente recibía del pueblo que venía, patrón, véndame un terrenito, tengo 15, tengo 8 o 10 hijos, ayúdeme, soy viuda. Entonces, él siempre supo hacer la caridad, pero bien hecha, con generosidad, pero enseñándoles a que tengan responsabilidad. Entonces les decía, bueno, me vas a pagar una cuota de 5 sucres mensuales, por decir, pero ya la persona tenía su terrenito
y ya le ayudaba a que empiece a construir su casa, su techito por lo menos, y que sigan haciendo adobes o lo que sea, haciendo sus casas. ¿Cuánta gente? Ahora ya son bisnietos que ya ni se acordarán, pero cuánta gente venía con qué corazón, se le pagaban los $5 del mensual de la venta del terreno, pero le decía al paje de servicio, le decía: Valentín, por favor, dale una pandera de morocho, dale una pandera que valía más que los 5 sucres. O sea, encima más de Es maravilloso. ¿Te acuerdas que tú decías, este es el jardín de cuánta gente que mejor no nombrar recibió beneficio de mi papá? La familia Albuja en realidad es originaria de San Antonio de Ibarra, en la provincia de Imbabura. Es una familia muy antigua y muy extendida. Del origen del mar. Pero ocurre que se produjo el terremoto de Ibarra de 1868 y mi bisabuelo, Ignacio Albuja Bonilla, que era jovencito en ese momento, seguramente se asustó por la destrucción brutal del terremoto y recordó que la familia tenía propiedades en Alguacil. Entonces simplemente salió corriendo de Ibarra, se mudó y vino a dar Alguacil. Como en esa época las comunicaciones eran muy precarias, simplemente se desvinculó del resto de la familia, pero ya se asentó aquí. Aquí conoció a la que fue su mujer, mi bisabuela, Alegría Jaramillo Frías. Alegría Jaramillo pertenecía a una familia afincada en Alguacil casi 200 años, de origen payanés, de Popayán, pero afincada ya en Alguacil casi 200 años. Entonces se casaron y formaron aquí su familia. Fueron varios hijos, el último de los cuales fue mi abuelo José Ignacio Albuja. Mi bisabuelo Ignacio Albuja Buendía, nacido en San Antonio de Ibarra, fue tataranieto del prócer de la independencia Juan Pablo Arenas. Mi tatarabuela se llamaba María Josefa Buendía Arenas. ¿Sí? Por el lado materno, mi bisabuelo además fue tataranieto del tercer marqués de Villarrocha, Pablo Carcelén. Y es interesante el dato porque los marqueses de Villarrocha, que luego estuvieron vinculados familiarmente y refundieron el título con el de los marqueses de Solanda, los marqueses de Villarrocha tenían de antiguo, desde el siglo XVI, tenían una propiedad agrícola en este lugar que se llamaba Santa Ana de los Potreros de Alguacil y comprendía absolutamente todo el sitio sobre el que ahora nos encontramos. Obviamente entre siglos esto se ha ido retaseando, urbanizando hasta formar este pequeño pueblo tan bonito que es Alguacil. Yo estaba bien enferma y me estoy sanando, les cuento. El recorrer otra vez esta casa es lo que le hace a usted sanar. Recordar y revivir esos momentos. Por acá. El jardín. Siempre igual esta puerta, obviamente. Sí, esta puerta vi. supongo. Acá había una pequeña piedra de lavar. Y acá la chimenea esa que era que calentaba el agua. Yo no sabía que estaba aquí. Mira. Esta piedra laja, ya les voy a contar. Esa piedra, esas sí eran del jardín. Esa era del jardín. Esa era en la foto que le mostré. Ahí esa piedra eso era una hacían mesa. los Ese hacían asados. exacto. Los asados y en ese cuenco la salsa del asado. Sí, Ya. así era. Por este lado. Esto Acá. era todito jardín con flores, todo. Aquí había un horno Donde se calentaba el agua. para el baño. Y nos bañábamos, el gentío siempre había agua permanentemente y era un invento de
de mi papá, que yo ahora llevo en las haciendas para no tener, para los establos de ordeño, caliento el agua, les indiqué cómo hacer. Entonces era uno como hornito que se metía la leña. Encima un tanque de 60 galones y luego estaba todo cubierto con ladrillo. ¿Y ahí se calentaba? Eso. En 1918, cuando él tenía 38 años de edad, el arzobispo de Quito le encargó que por favor vaya a recibir a la estación de tren al nuevo párroco de Aguasí. El nuevo párroco de Aguasí era un sacerdote ambateño. Yo quería contar esta historia. Que fue el hijado de bautismo de Monseñor González Suárez, mi tío abuelo José María Penina Iturralde. Entonces el abuelo mandó una diligencia a la estación de tren para que se le recoja todo. El cura párroco llegó con su madre viuda, mi bisabuela Julia Iturralde, y con su hermanita pequeña. La hermanita tenía 16, 17 años de edad. Cuenta la leyenda que mi abuelo les vio llegar, le vio a la niña y se enamoró perdidamente. Dijo, con esta niña me caso. Y a los pocos meses, en efecto, se casaron y formaron la familia Aguja Penina de la que yo desciendo, ¿no? Y había oído yo que era en el tren que le encontró a mi mamá por primera vez. En el tren, porque tenía tren de pasajeros. Claro. Tenía un vagón de pasajeros. Se sube con un amigo al tren, se queda mirando a mi mamá y dice, con esta niña me caso yo. Pero ya vi el antecedente de que tú dijiste que fue que mandó. Mi papá tenía coches y diligencias a la orden, por lo mismo que tenía la agencia de carga, y tenía diligencias antiguas pero divinas, hermosísimas, coches Victoria, elegantísimos y todo. Entonces, la anécdota que cuenta es que mandó a retirar al sacerdote que venía de párroco o venía de coadjutor, me parece. Bueno, eso no importa, pero ya bueno. Y por eso fue la bellísima boda aquí, en este palacio que tenía el señor Aguja. Entonces, mi abuelita había pensado, ¿no? Porque iba a visitar a la parroquia, entonces estaba enamorado de mi abuelita, que era viuda, y realmente él estaba enamoradísimo de mi mamá. Cuando los abuelos se casaron, José Ignacio y María Luisa se casaron y empezaron a tener sus hijos. Los primeros hijos nacieron aquí en Aguasí. ¿Cuántos? José Ignacio y Miguel Ángel. Pero mi abuelo tenía, obviamente por sus negocios, tenía casa en Quito. De hecho, tenía una oficina que estaba en la Plaza de Santo Domingo. Concretamente estaba casi en la esquina donde se baja por la avenida Maldonado, ¿no es cierto? Ahí tenía una oficina desde la que vendía sus productos agrícolas y vendía la leche, ¿no es cierto? Es curioso saber que mi abuelo fue el primer ganadero en el Ecuador al que se le ocurrió la feliz idea de importar los recipientes metálicos para transportar la leche, que son tan comunes ahora los portaleches. Él fue la primera persona en el Ecuador que trajo esto. Asimismo fue seguramente el primer ganadero en el Ecuador en importar ganado Holstein, porque antes había el ganado criollo, ¿no? Antes que la Galo Plaza. Galo Plaza era un niño, seguramente no nacía. Galo Plaza nació en 1906, cuando el abuelo ya trajo su primer hato ganadero Holstein para mejorar el ganado de la sierra. ¿Sí? Algo que quería decir de mi papá, porque hemos hablado de varios aspectos, pero uno de los aspectos más importantes es la cultura, la educación. Antiguamente no había secundarias, no había universidades, pero generalmente él fue no para hacerse sacerdote, sino por educación fue al seminario menor. Y entonces ahí
ahí se hacía lo que se llamaría ahora el bachillerato clásico. Entonces era maravilloso como él tenía una memoria privilegiada, ¿no? Cuando veníamos de vacaciones de Quito, íbamos al jardín y él me recitaba a los poetas. Entonces mi abuelo evidentemente hablaba un correcto castellano, hablaba esto, entendía más que nada y leía en latín y en griego y tenía una buena noción de francés. ¿Sí? Una anécdota que en este momento se me ocurre respecto de la estancia en el seminario de mi abuelo fue que él tenía un pequeño carro en el dedo hasta la vejez. Y entonces mi madre alguna vez le preguntó y le dijo: hijita, este es el recuerdo del trabajo de fin de semana cargando las piedras, porque los alumnos del seminario ayudamos a construir la Basílica del Voto Nacional. Sí. ¿Y cuántos años de construcción de la basílica? Ustedes saben que la Basílica estuvo en construcción casi 100 años, ¿no? 100 años. Sí. Y a los jóvenes que estaban estudiando les llevaban el fin de semana a que carguen las piedras para la basílica. Ya, yo quería leerles un poquito de cómo eran las vacaciones cuando yo era una jovencita. Dentro de casa. Te digo, en las vacaciones de verano, esto escribo en el libro de mi autobiografía. En las vacaciones de verano, en los jardines de la casa hacienda de Yonací, solía leerle la prensa a mi padre, con modulación de voz y comentarios. Esos jardines fueron el principal escenario de mi aprendizaje de infantiles, entre túneles de ciprés que formaban el laberinto y paredes del mismo árbol perfectamente podadas, coronadas por rosas. Las araucarias imponentes nos daban sombra, también nos acompañaba el olor a mirtos y azares, y la cultura de violetas y pensamientos salpicaban las praderas verdes del maravilloso parque inglés. Mi papá fue mi mayor maestro de cultura. Su memoria era prodigiosa. De él recibí una enseñanza de privilegio. Le escuché recitar las geórgicas y las bucólicas de Virgilio, el poeta latino, en su idioma, y las tragedias griegas de Sófocles como Edipo Rey. Me sembró el amor por los clásicos del siglo de oro español. Nunca olvidaré cómo recitaba La vida y sueño de Calderón de la Barca. Mi amor a la poesía, a la literatura, a la filosofía, se volvió carne de mi carne en las gratas conversaciones de las mañanas de verano, en el parque inglés de esta señorial casa de hacienda en este bello pueblo de Brasil. Ahora el jardín yo me costé plata en arreglar, ya le veo que está hecho cachurpo otra vez. ¿Cómo le arreglé de precioso? Ay, ¿Cuántas plantas de flores se encuentran aquí? Bueno, ya no hay nada de lo que era, ¿no? Nada. ¿Nos puede recordar cuáles eran los frutos básicamente que se encontraban en este jardín? Bueno, era mucho más allá, pues. Claro. También las generosidades del Ernesto, la donación de Sí. A ver, ¿No tiene de repente alguna anécdota usted dentro del jardín que le haya pasado a usted, yo qué sé? Uy, los momentos, lo que decían en la lectura, que se me empezaron a ir las lágrimas, pues. Los primeros, me acuerdo cuando venía Raúl y tu papá a visitarnos en las vacaciones, porque Quito quedaba lejos. Entonces el jardín tiene sed, llora nostalgias. Apenas tiene forma. Allí pasé los años más felices. Había incluso una planta de amapola, Ya. de la que se saca el opio, ¿no? Entonces había lavanda. Allá había un manzano, un peral. La mata de moras era en esa pared del fondo, que era más atrás. Los dos araucarios sí están, o uno solo. Parece que es uno solo. Sí, hay, al menos hay uno. Los dos están. Dos.
Pero Mira, el espacio más divino era el jardín. Una belleza. Era inmenso. Era una ya. belleza. Entonces tenía, al fondo, al otro lado, tenía una pared maravillosa de ciprés, coronada por una pared de ciprés coronada por rosas. Era un bosque de rosas arriba, ¿no? Como digo, con el paso del tiempo uno viene y ve y le siento un poco más pequeña que cuando yo era niño. Les voy a describir cómo fue este salón, cómo yo le percibí cuando era niño. ¿Sí? El salón pasaba cerrado, a los niños no se los permitía entrar, rara vez podíamos entrar. Pero bueno, en estas ventanas había unos preciosos cortinajes de brocado, unos bellos visillos. Habían unas perillas de madera en las paredes de donde los visillos colgaban. Ya les voy a mostrar una foto de eso.